Bueno, retomando el caso de estudio que se desarrollará, en donde les indiqué que estamos asumiendo ahora una señal de alarma en forma intencional. Observen la información de datos y señalando el subgrupo número 6, en donde se presenta una información atípica con respecto a la información que se tenía históricamente. En este contexto, aplicando el procedimiento para evaluar la matriz de varianza-covarianza, tenemos que dicha matriz de varianza-covarianza, al igual que las matrices anteriores, es estimada a partir de la muestra de datos, porque estamos asumiendo que no es conocido los parámetros del proceso, ¿no? A partir de estos 10 subgrupos, se estima esta matriz de varianza-covarianza. Se calcula su inversa, ¿no? Recuerden que hay que calcular la inversa de dicha matriz. Sabemos que la matriz de varianza-covarianza, en su diagonal principal están las varianzas de las variables, y fuera de la diagonal principal, que también es conocido algebraicamente como triangular superior y el triangular inferior, están unos elementos que se conocen como, se denominan como covarianzas. Y también sabemos que, basado en los valores de estas covarianzas, se puede calcular algo que se conoce como correlación. La hemos explicado anteriormente. La correlación es una razón entre la covarianza y la multiplicación de las desviaciones de las variables de interés. Para este ejercicio, recuerden, modificando el sexto subgrupo, la matriz de correlación indica, al igual que el caso anterior, que aquí hay una relación fuerte entre la variable 1 y la 2, la variable 1 y la 3, la variable 2 y la 3. Todas las variables están altamente relacionadas. Una más que otras, pero todas fuertemente relacionadas y positivamente relacionadas. Mire, obsérvese que la correlación dio valores positivos. Esa correlación se encuentra entre -1 y 1 en términos generales, ¿no? Pero si da valores positivos, es porque lo que se conoce matemáticamente como directamente proporcional. Es decir, si uno aumenta, la otra también; si una disminuye, la otra variable también disminuye. En el caso de la variable x1, x2, aquí les presento la forma de cómo se determina ese coeficiente de correlación, ¿no? Recuerda que esta es la covarianza de las variables. Esa covarianza ya la teníamos. Esta es la variable de x1 y x2, ¿no? Recuerden que les dije, tomen como la fila 1 como x1, la fila 2 como x2, la fila 3 como x3, después tomen la columna 1 como x1, la columna 2 como x2 y la columna 3 como x3. Y realicen el famoso cruce. Si esta primera fila es x1 y esta segunda columna es x2, entonces este es el cruce de x1 y x2. Por lo tanto, esta será la covarianza de x1 y x2. Ya teniendo la covarianza de x1 y x2, que es 0.789, dividimos esa covarianza entre las desviaciones de esa variable x1 y x2. ¿Cuáles son las desviaciones? Son la raíz de la varianza. Si la varianza es 0.689, la raíz de esa varianza de 0.689 es la desviación. Esa sería la varianza de x1, ¿no? Y la varianza de x2 es 0.942, la raíz de 0.942 sería la desviación. Este es el resultado de obtener las desviaciones
este coeficiente de correlación, un coeficiente con un valor muy fuerte, 0.979. Lo propio se hace para X1, X3 y para X2, X3, ¿no? En X1, X3, la covarianza es 1.111 sobre la raíz de la multiplicación de 0.689 por 2.089. 0.689 es la varianza de la variable X1 y 2.089 es la varianza de la variable X2. X3, perdón. Eso es un coeficiente de correlación de 0.92 que igualmente de fuerte que el anterior. Obviamente, resultó una correlación fuertemente positiva. Algunos autores presentan a lo que se le llaman correlaciones muy fuertes, lo que están por encima de 0.9. La carta de control generada es esta, el mismo procedimiento, ¿no? Si ustedes llevan la información X1, X2, X3 en esta gráfica, que le dicen que están haciendo una estimación de los parámetros, le indican a esta gráfica que están realizando una estimación de los parámetros, él va a generar la carta de control que se presenta a continuación. ¿Qué observa? Que hay un punto que está presentando una señal de alarma, pero ese punto está representando tres variables. Tres variables. Recuerden que cada punto es un estadístico de controles T cuadrado de Hotelling y aquí en cada uno de esos puntos están las tres variables monitoreadas. La pregunta es, si existe una señal de alarma, ¿qué variable o cuáles variables ocasionaron esta señal de alarma? ¿Fueron todas o fue una de ellas o fueron dos de ellas? Entonces, hay una técnica que te permite hacer una estimación de cuál de las variables o variables ocasionaron esta señal de alarma, que es la famosa descomposición de T cuadrado. Descomposición T cuadrado. Eso la vamos a ver también en esta gráfica. Obviamente, vamos a calcular los valores de T cuadrado, ¿no? Aquí se calcula el valor de T cuadrado de el estadístico control que generó dicha señal de alarma, que es el sexto, ¿no? Aquí sería el sexto, no T1, sino T6. Aquí se está correctamente indicado, T6. ¿Qué valores tiene? 1.90, 2.40 y 3.95. ¿De dónde salen esos valores? Obviamente, ustedes ya conocen la técnica de cómo obtener esos valores. Hay que centrar la matriz. Esta matriz hay que centrarla. Se calcula el promedio. Cada observación se le resta el promedio. Por ejemplo, a 5 se le restó su promedio. A 6 se le restó el promedio. Y a 7 se le restó el promedio. Y eso, ese 5 menos su promedio, 6 menos su promedio, generó estos resultados. ¿Cuáles resultados se obtienen? El resultado de menos 2.156, 0.1491 y 2.94. Estos son los resultados generados en el centramiento del proceso. Ahora, estos son los resultados, ¿no? Del centramiento. 1.90, perdón, no, menos 2.50. 1.90, 2.40 y 3.95. Los datos centrados para ese subgrupo, ese sexto subgrupo, perdón, que generó esa señal de alarma. Recuerden que este dato centrado es el mismo que se encuentra, este es el vector fila y este es el vector columna. Es claro para ustedes ya que esta es la matriz la inversa de la matriz de varianza covarianza. Obviamente esta inversa de la matriz de varianza covarianza es obtenida a partir de la matriz de varianza covarianza de la tabla de información, ¿no? Entonces tienen la tabla de información y generan esta matriz y deben calcular su inversa, que es la que se está presentando. La inversa de dicha matriz para poder calcular los T cuadrados.
Bueno, ya teniendo esa matriz o esa inversa de esa matriz de varianza-covarianza, se calculan los t cuadrados, se conoce que el sexto subgrupo es el que presenta el inconveniente y aquí detallamos cómo se obtiene el t cuadrado o esa señal de alarma. ¿Cuál es el valor generado que dio 7.87? Tomamos el vector fila para el cálculo de 7.87. Se toma el vector fila centrado inicial, se multiplica por la inversa de la matriz de varianza-covarianza, eso genera otro vector igual de, si aquí es un vector de una fila por tres columnas, 1 por 3, y este es una matriz de 3 por 3, genera nuevamente un vector fila de 1 por 3. Este vector fila de 1 por 3 se calcula con el vector columna de 3 por 1 para obtener el escalar 7.8775, tal y como explicamos en uno de los ejemplos. 787. Este es el valor que ustedes ven. 7.87 es el valor que ustedes observan en la carta de control. La señal de alarma, en otras palabras. Esta es la señal de alarma. La pregunta, como les decía inicialmente, ¿cuáles variables o cuál variable generó esta señal de alarma que generó este punto? Entonces hay una técnica que se conoce como descomposición de t cuadrado. Esta técnica te permite saber qué variable ocasionó esa señal de alarma. O sea, qué variable o cuántas variables, porque puede que sean no una sola, sino dos, o pueden que sean todas las variables que ocasionaron, una más que otra, obviamente, ocasionaron dicho comportamiento. Veamos cómo se realiza esta descomposición. Esta descomposición del estadístico de cuadrado tiene esta fórmula, en donde el DI obviamente está o refleja el aporte que presenta cada una de las variables. Una vez que ustedes tienen el aporte de cada una de las variables, obviamente, a medida que este DI aumenta, implica que esa variable aportó más a esa señal de alarma. ¿Cómo se hace? Matemáticamente, ¿no? Si nosotros vamos a asumir primero, o a tomar, no asumir, vamos a tomar inicialmente la variable 1, la variable 1. Entonces queremos saber en esa variable 1 cuál fue su aporte. Recuerde que el t cuadrado obtenido con las tres variables dio un valor de 7.8735, que es la señal de alarma que se presentó en la carta. Este valor es ocasionado de las tres variables, pero ustedes van a hacer lo siguiente. Toman ese valor generado por las tres variables y van a restar por un estadístico t cuadrado sin incluir una de las variables. Y en este caso no vamos a incluir la primera, sin incluir la primera. ¿Por qué? La lógica dice que si yo tomo el t cuadrado de las tres variables y le resto el t cuadrado sin incluir una de las variables, lo que genera esa diferencia que va a generar es el aporte de esa variable que excluí. Esa es la técnica que se utiliza. Entonces, observen la matriz simplificada de varianza-covarianza. Esta es la matriz simplificada. ¿De dónde se obtuvo esa matriz simplificada? Veamos la matriz original, la matriz de varianza-covarianza original. Esta es la matriz de varianza-covarianza original. Esta es la matriz, ¿no? Ahora, si yo quiero eliminar el aporte de la primera variable, debo eliminar la primera columna. Así que por un momento eliminen la primera columna y eliminen la primera fila, que es el aporte de la primera variable. Primera columna, primera fila. ¿Qué va a quedar? Va a quedar la información
.92, 1.347, 1.347 y 2.089. Porque estás eliminando el aporte de la primera variable, que es la primera columna y la primera fila. Esa nueva matriz sin la primera variable es la t cuadrado que vas a calcular. Entonces la t cuadrado que vamos a calcular ahora es sin el aporte de esa matriz. O sea, los valores que acabo de indicar. Hago el mismo procedimiento como cualquier t cuadrado. O sea, esta es la nueva matriz de varianza-covarianza para esas dos variables, porque van a quedar dos variables, x2 y x3, ¿no? x2 y x3 porque eliminé o eliminamos x1. Le vas a calcular la inversa de dicha matriz de 2 por 2. La inversa es la matriz que ustedes observan en la parte inferior. Recuerda que vamos a calcular la inversa porque vamos a hallar un t cuadrado. Recuerda que el t cuadrado es el vector por la matriz inversa, nuevamente por el vector columna, sin incluir la primera variable. O sea que el vector fila y el vector columna tiene que poseer dos elementos, la variable x2 y la variable x3, porque la variable x1, recuerda que la eliminamos de todo el contexto. Entonces vamos a calcular el t cuadrado, simplemente para x2 y para x3. Mire, este es el valor centrado x2, el valor x3. Estamos omitiendo x1. Por eso ustedes observan el paréntesis, dice 1, significa que estás excluyendo la primera variable. Bueno, realizamos el cálculo matricial. Este es un vector fila de 1 por 2. Esta es una matriz de varianza-covarianza. La nueva matriz de varianza-covarianza, eliminando la primera variable, que es una matriz de 2 por 2. Eso genera un vector fila nuevamente de 1 por 2. Multiplicamos ese vector fila por el vector columna. Recuerden que este es el vector fila, 240 y 395, por el vector columna, que es 240, 395. Y obtenemos el t cuadrado sin el aporte de la primera variable. Entonces, la diferencia del t cuadrado con las tres variables, restándole el t cuadrado de las dos variables, en este caso las dos variables x2 y x3, el resultado dio 0.124. O sea, en otras palabras, este es el aporte que da la variable 1 del t cuadrado original. El t cuadrado original, recuerden, que es 7.8778. Y nos indica que el aporte de las dos variables x2 y x3 es 7.75. Y la diferencia entre el aporte general de las tres variables con el aporte de las dos variables que estamos considerando, la diferencia, 0.124, es el aporte que debe, obviamente, que se asume que generó la primera variable. Ahora vamos a hacerlo eliminando ahora la segunda variable. Si ustedes eliminan la segunda variable y van a la matriz de varianza-covarianza, me voy a ir otra vez a la matriz de varianza-covarianza, la original, la matriz de varianza-covarianza original. Si ustedes hablan de la segunda variable, ¿qué tienen que eliminar? La segunda columna con la segunda fila. Estamos eliminando la primera variable porque la segunda variable, porque nos vamos a quedar con la primera, x1, y con la tercera, x3. Entonces, si eliminamos el aporte de esa segunda variable, que es la segunda columna, con la segunda fila, ¿qué nos va a quedar como matriz? 0.689, 111, 1.111, 1.111 y 2.089. Esa es la nueva matriz. Sin el aporte, repito, de la segunda variable. La nueva matriz. Veamos. Obviamente, a esa información de esa nueva matriz hay que determinar la inversa, ¿no? Uno debe calcular la inversa de dicha matriz. Esta es la inversa. La inversa de dicha matriz, que es donde eliminamos la variable 2. Esta es la inversa de la matriz. Ahora, este es el vector fila centrado y el vector columna. Recuerda que estamos en el sexto subgrupo, que fue el punto o el subgrupo que generó la señal de alarma. Estamos simplemente en ese subgrupo. Y en ese subgrupo eliminamos la variable 1 primero.
Ahora estamos eliminando la variable 2 y posteriormente vamos a eliminar la variable 3 para evaluar su aporte a esa señal de alarma. Con el mismo procedimiento que realizamos anteriormente, calculamos el t cuadrado sin el aporte de la variable 2, por eso que está entre paréntesis el 2, y dio un t cuadrado de 7.8774. El original es 7.87785, le resta 7.8774 y eso da este aporte. Hasta el momento, el aporte de X1 es mayor que el aporte de X2. Miren, el aporte generado por X2, punto 00045. El generado por X1, punto 124. Hasta el momento, X1 sería la variable que más aporta esa señal de alarma. Vamos a borrar la variable X3. X3, nuevamente, eliminando la tercera columna de la covarianza original, ¿no? Eliminando la tercera columna y la tercera fila, vamos a obtener una matriz de 2x2 de matriz de varianza-covarianza y eso hay que determinar su inversa y su inversa es este valor. Es la inversa de la matriz de covarianza 2x2 sin el aporte de la variable 3. Este es el vector fila y el vector columna de la variable x1, x2, sin la variable x3, obviamente, no está el elemento x3. Realizamos el mismo procedimiento, obtener el t cuadrado. Recuerda que este vector fila aquí sería un vector fila de 1 por 2, multiplicado una matriz de 2 por 2, eso da otro vector fila de 1 por 2, y se multiplica por el vector columna de 2 por 1. Eso da un escalar que es 6.53. Veamos su aporte. El t cuadrado original, que es 7.87785 con las tres variables, menos el t cuadrado donde están las variables x1 y x2. No está la variable x3. Y genero este valor. Conclusión, este valor, comparado con los demás valores generados en la diferencia, ese es el que mayor, o el que generó mayor valor más grande. Por lo tanto, esa señal de alarma es ocasionada primordialmente por la variable X3. X3 generó la mayor variabilidad en esa señal de alarma. Entonces el gestor de calidad tiene que encaminar los esfuerzos a encontrar la causa que generó de que la variable X3 se presentara o generara una señal de alarma en ese punto. Este es el resumen de las contribuciones que acabo de indicar para la variable x1, para la variable x2, la que menor aporte ocasionó, ¿no? La variable x2, y la variable x3, que fue, bajo ese contexto, la que ocasionó la señal de alarma. Si estamos hablando desde un punto de ordenamiento, x3, x1 y x2. Ese es en su orden los que aportaron la mayor variabilidad en esa señal de alarma. Este es lo que se llama descomposición de la t cuadrado. Ahora, vamos al stack graphic, ¿no? Voy a darle al stack graphic todos los reportes. Miren que en stack graphic aparece lo que llama descomposición de... Obvio, es claro que aquí no aparece la descomposición porque no hay señal de alarma, pero ahora veamos si estuviésemos en control. Miren, no aparece descomposición. Pero vamos a decirle que vamos a tomar la opción de las diferencias sucesivas que genera, obviamente, no es fase 1, simplemente para explicar que inmediatamente genera obviamente, señal de alarma y en el momento de generar señal de alarma, inmediatamente realiza la descomposición. Aquí están las señales de alarma, ¿no? Y miren, aquí está la descomposición. Lo que acabo de explicar matemáticamente. Este es el valor de t cuadrado
para el primer subgrupo, el valor inicial, 5.26. Aquí ustedes lo pueden ver. Aquí están los puntos que salen fuera de los límites. Los 4 puntos. Aquí están los 4 puntos. Subgrupo 1, el 3, el 4 y el 6. Y aquí está la descomposición que acabamos de explicar, ¿no? El subgrupo 1, la descomposición es de la variable 1, 4.87, la variable 2, 1.61, la variable 3, 1.68. O sea que ese punto del subgrupo 1 fue generado, esa señal de alarma fue generada más por la variable x1. La x1, bueno, en cambio, por otro lado, el subgrupo 3, que es otra variable, otra señal de alarma, que tiene un t cuadrado de 4.44, descomponiendo este t cuadrado, observen que el mayor aporte a dicha señal de alarma es la variable x2. Aquí el gestor de calidad tiene que encontrar la causa que ocasionó que la variable x2, aquí es la x1, ¿no? Aquí sería la x2 generó esa señal de alarma. Veamos en el último subgrupo, el sexto. Dio, que fue el más grande, ¿no? De los puntos de los estadísticos de control, 6.052. Más grande implica mayor variabilidad. ¿Qué aportó la mayor variabilidad? La aportó la variable 1. La variable 1 aportó la mayor variabilidad. Veamos, estamos haciendo para todo, ¿no? Pero vamos, nos quedó ahora el cuarto. En el cuarto subgrupo, aquí aparece 3.90, la variable 1, 2.16 y puse otra vez la variable 1, que generó el mayor aporte. La mayoría de las veces, de los 4 subgrupos como señal de alarma en esta fase, fue ocasionada por la variable 1. Para el primer subgrupo, para el cuarto subgrupo, para el sexto subgrupo. Conclusión, el gestor de calidad tiene que realizar acciones pertinentes a la variable x1, que es la que en mayor parte está ocasionando señales de alarma. Esto es la descomposición de t cuadrado. Observen lo que se presentó en esta gráfica, que fue lo que matemáticamente se explicó en la presentación. Ahora bien, ustedes observan que el stack graphic tiene, así como se tiene una t cuadrado de Hotelling, se tiene una gráfica para la varianza, se llama varianza generalizada. Ahora, aquí no va a presentarse la gráfica porque aquí existe una restricción para hacer la carta de varianza generalizada, que es la medida de variabilidad, así como hacíamos en el caso univariado, que había una medida de localización que era X trazo, que era el promedio, como estadístico de control, y R, o la desviación, o la varianza S cuadrado, como medida de variabilidad. Aquí debe haber una como medida de localización, que es el T cuadrado, y otra como medida de variabilidad, que es la varianza generalizada. Pero ¿por qué aquí el stack graphic no presenta la carta de varianza generalizada? Por una restricción que hay. ¿Cuál es la restricción? Que el tamaño del subgrupo debe ser mayor que el número de variables. El tamaño del subgrupo n minúscula debe ser un valor mayor que p, o sea, n minúscula mayor que p. Aquí en este ejercicio, recuerden que se tenía 3 variables, o sea, p igual a 3 y n es igual a 1, o sea, no se está cumpliendo ese criterio. No se está cumpliendo ese criterio, por lo tanto, esta varianza generalizada, esta carta de control de varianza generalizada no se puede realizar. El autor presenta esa restricción, matemáticamente no es factible hacerla, basado en las sugerencias matemáticas que presenta el autor para calcular la varianza generalizada. Entonces, en este ejercicio como tal no se puede realizar, pero vamos a, obviamente, a explicar con un ejercicio diferente el cálculo de esta
carta de control de varianza generalizada. El señor Alt presenta una generalización de lo que es la carta de varianza en el caso univariado al caso multivariado, ¿no? Que es precisamente lo que estamos en este momento presentando, que es la varianza generalizada. El W, que ustedes observan ahí, es el estadístico de control, o sea, el punto que se va a graficar en esa varianza generalizada. Y el límite de control de esta carta es un H cuadrado. Entonces, un H cuadrado con alfa global, a nivel de significancia alfa global, y el grado de libertad es P por P más 1 sobre 2. Bueno, este sería el estadístico de control. Ahora, Montgomery y Walgore usaron una aproximación de la normal, que se llama normal asintótica, utilizando esta varianza generalizada. Y en este procedimiento, en esta propuesta, aparece lo que es el valor esperado y la varianza de la varianza generalizada. El valor esperado y la varianza de la varianza generalizada. Y obtienen, para calcular ese valor esperado y esa varianza, cuando uno habla de valor esperado es una especie, para ser muy, muy sencillo de explicar, es como si fuese un promedio, ¿no? El valor esperado es como si fuese un promedio. Por eso es que ustedes en el caso univariado, cuando le decían valor esperado de X doble trazo, es mío. Uno espera que el X doble trazo, el promedio de promedios, sea una estimación del parámetro mío. Así pasa de esta manera. El valor esperado de la varianza generalizada es B1 por el determinante de la matriz de varianza covarianza. Y la varianza de la varianza generalizada es B2 por el determinante de la matriz de varianza covarianza. Recuerden que este es un parámetro, ¿no? Ya está establecido como parámetro. B1 y B2 están definidos de esta manera. Sí es claro por qué la restricción de n mayor que p. Imagínense para n igual a 1. No está definido. Así pasa con n igual a 2. Siempre n debe ser, siempre n, ¿sí?, debe ser mayor que p. Entonces, si yo tengo dos variables, nada más como mínimo dos variables para el caso multivariante, yo debo tener un subgrupo de 3, de tamaño 3 para cada subgrupo. En cada subgrupo debo tener 3 observaciones para cada variable como mínimo, si tengo dos variables. O sea, si tengo temperatura y presión, el primer subgrupo debe haber mínimo 3 observaciones de temperatura y 3 observaciones de presión, como mínimo para, obviamente, realizar esta propuesta de carta de control de varianza generalizada. Estos son los valores de B1 y B2 para poder encontrar los valores esperados de la varianza generalizada. ¿Y por qué se necesitan esos valores esperados? Obviamente, para hacer el cálculo, por ejemplo, de los límites de control. Este es el caso B1, aquí ustedes lo observan, ¿no? La utilidad de hallar B1 y B2. Este es el límite de control superior. Hay que calcular B1 y B2, el límite central y el límite de control inferior. Veamos un ejemplo. Aquí hay 3 variables. Este ejemplo inicialmente lo hicimos con observaciones individuales. Después tomamos, obviamente, por su grupo. Estas son ejemplos: temperatura, viscosidad, concentración en un producto de aseo comercial. Aquí está la matriz centrada. ¿Sí? Recuerden que el centramiento del proceso habría que tomar cada elemento, restarle su promedio y ya tenemos la matriz centrada. Obviamente, esta matriz centrada se le realiza la traspuesta y después se multiplica por la misma matriz centrada para generar, obviamente, y poder estimar
la matriz de varianza-covarianza. Aquí está la multiplicación de la matriz centrada transpuesta por la matriz centrada. Hay que dividir entre G menos 1, recuerden eso, entre G menos 1 cada elemento para poder obtener esa matriz de varianza-covarianza. Esta es la matriz de varianza-covarianza obtenida. Se calcula la inversa de dicha matriz. Hay un procedimiento que es la CUMTA. Aquí los que quieran repasar cómo se realiza o cómo se determina matemáticamente una inversa de una matriz, lo pueden observar cómo se realiza este cálculo de la inversa de una matriz. De todos modos, ya es claro en Excel cómo hacerlo, ¿no? Aquí les muestro paso por paso cómo hacer esta inversa de la matriz. Esos son todos los pasos, simplemente para hallar la inversa. Este es simplemente repaso, ¿no? Cómo obtener la inversa de la matriz. Pero repito, como vamos a sujetarnos a Excel o al Stack Graphic, ya este tipo de inconveniente la podemos subsanar. Aquí ya está la matriz de varianza covarianza, la inversa de la matriz de varianza covarianza, que era el objetivo. El vector de medias, ya se tienen los dos parámetros, la matriz de varianza covarianza y el vector de medias. Simplemente este ejercicio es con el propósito de conocer en forma manual cómo se calcula la matriz de varianza covarianza, la inversa de una matriz de varianza covarianza. La parte teórica, cómo se obtiene. Vamos a lo que es la carta de control de varianza generalizada, ¿no? Yo les había comentado que aquí el mismo ejercicio, ¿no? Temperatura, viscosidad y concentración, pero miren y observen cuántos datos de temperatura y de viscosidad y concentración hay en cada subgrupo. Hay 4 datos, o sea, n minúscula es igual a 4, es mayor que 3, que es el número de variables. Entonces, este ejercicio sí podemos hallarle varianza generalizada. Entonces, ¿qué se hace? Se toma el promedio de cada uno de los subgrupos. Hay que calcular el promedio de cada uno de los subgrupos. Estos son los promedios. 489.50 es el promedio de los 4 datos de temperatura del primer subgrupo. 2602 es el promedio de los 4 datos de la viscosidad en el primer subgrupo. Y 202.25 es el promedio de los 4 datos o 4 observaciones de la concentración en el primer subgrupo. Y así se hace para todos los subgrupos. Aquí hay 5 subgrupos, habrá 5 promedios, tal y como se presenta en la parte inferior. Ya teniendo estos resultados, ustedes calculan algo que se llama promedio de promedio, ¿no? El promedio de promedio de cada uno de las variables. 498.200 es el promedio de temperatura, 330.192 el promedio de viscosidad y 205.75 sería el promedio de la concentración. Ya teniendo ese promedio de promedios, ustedes van a hacer lo siguiente. Como se está trabajando con subgrupos, ustedes van a calcular la desviación de cada uno de estas variables, ¿no? La desviación en cada subgrupo. La desviación de la temperatura, la desviación de la viscosidad, la desviación de la concentración en el primer subgrupo. Después se toma el segundo subgrupo, se calcula lo mismo. La desviación de la temperatura, de la viscosidad, de la concentración en el segundo subgrupo y así sucesivamente. Estos son los resultados obtenidos para cada subgrupo. Recuerda que son 5 subgrupos. También van a calcular lo que es la covarianza. Estos son covarianzas de los subgrupos. La covarianza de los subgrupos. 1 contra 2, o sea, 1 y 2, tú le calculas la covarianza. Hay una fórmula descriptiva de calcular la covarianza, que ustedes la vieron, que era tomar el promedio, tomar esta observación, por ejemplo, 29.66 menos el promedio, ¿eh? Y después multiplicarlo por
la diferencia también entre esta observación 18,79 menos su promedio que es 15,36. Y esa multiplicación genera lo que es la covarianza. Entonces, se hace la covarianza para X, para S1 y S2, que son esta columna, perdón, esta columna, se hace para S1, S3, que es esta columna, y se realiza para S2, S3, que es esta columna. Ya teniendo las desviaciones para cada variable y teniendo las covarianzas, covarianza 1, 2, covarianza 1, 3, covarianza 2, 3, para cada uno de los subgrupos, se calcula un promedio. Un promedio de esas desviaciones y un promedio de esas covarianzas. Y se obtiene la matriz, y se estructura una matriz de varianza-covarianza. Observen, la diagonal principal, ¿qué se tiene? Los promedios de las varianzas, que son estos datos que están en la parte inferior. Los promedios de las varianzas. Y fuera de la diagonal principal, o sea, este 7027 es la covarianza de la variable 1 con la 2. Este de menos 2705 es la covarianza de la variable 1 con la 3, que se replica aquí, ¿no? Porque recuerda que yo le dije, la primera columna es la variable 1 y la primera fila. La segunda fila es la variable 2 y la tercera fila es la variable 3. O sea que 1 contra 3 es menos 2705. 1 contra 3. Y 2 contra 3, la variable 2 con la variable 3, la covarianza promedio es 10,99. Como estamos hablando de la 2 con la 3, recuerden que esta fila es la 2 y esta columna es la 3, entonces estamos hablando de 10 puntos. El cruce es 10,99. Esta sería la covarianza de la 2 con la 3. Ya teniendo esta matriz de varianza-covarianza, ya estamos hablando del punto de vista matemático, lo que hace esta gráfica, ¿no? Vamos a calcular, obviamente, basado en, en la estructura que ya se tiene. Esta es una matriz de varianza-covarianza, ¿no? Esta es la estructura que ya se tiene para hallar la matriz de varianza-covarianza de cada subgrupo. Ahora viene cada subgrupo, o sea, esta es la general, ¿no? De todos los datos. Ahora miren lo que la propuesta dice. Este subgrupo, todo esto, tiene su propio, perdón, vamos a tomar todo, tiene su propia matriz de varianza-covarianza. Lo que acabamos de calcular es la matriz de varianza-covarianza general. Ahora vamos a tomar la matriz de varianza-covarianza de cada subgrupo, porque recuerden que la idea es hacer una carta de control de la matriz de varianza-covarianza, ¿no? Y necesitamos, obviamente, los estadísticos, y el estadístico proviene del subgrupo. Este sería la matriz de varianza-covarianza del primer subgrupo. Si calculamos el primer subgrupo, este sería esto. Recuerden que hay 3 variables, por eso que esta es una matriz de 3 y hay 4 datos por variable. Entonces ustedes ven 3 filas por 4 columnas. Hay que centrarla, recuerda que hay que centrarla para poder calcularlo, o sea que a ese subgrupo hay que calcular su promedio para cada variable y cada elemento de ese subgrupo se le resta el promedio el promedio correspondiente a esa característica de calidad, exactamente como hicimos con la t cuadrado. Es como si trabajáramos cada subgrupo sería una tabla diferente. Estamos calculando su matriz de varianza-covarianza en ese subgrupo. Este es el cálculo, que es el mismo procedimiento que hemos hecho siempre. Y se calcula la matriz centrada traspuesta por la matriz y hay que dividirlo entre n-1, los grados de libertad. Recuerden que cuando era todo global era g-1, porque se tomaba toda la tabla. Aquí estamos trabajando eso. Cada subgrupo, porque estamos calculando en la matriz de varianza de covarianza de cada subgrupo. Y cada subgrupo, ¿cuántos datos tiene? 4 datos. N, por eso que aparece N, sería 4 menos 1, ¿no? Aquí aparece un tercio que se divide en cada uno de estos elementos, o cada elemento se divide entre 3 mejor, y se obtiene la matriz de varianza-covarianza en ese subgrupo. ¿Qué paso a seguir?
¿Cuál es el siguiente paso? Cuando ustedes ya tengan esa matriz de varianza covarianza en ese subgrupo, calculen el determinante de ese subgrupo. ¿Cómo se calcula el determinante? Hay un procedimiento, que es el procedimiento que les presenté en el anterior ejercicio. ¿Se recuerda que aquí hay un repaso de cómo se calcula una matriz inversa? Y aquí también les presento cómo se calcula un determinante. Esta es la forma de calcular un determinante. Es una matriz de 3 por 3. Aquí les presento la forma. Simplemente es un repaso que aparece. Bueno, ya teniendo la matriz de varianza covarianza de cada subgrupo, se calcula su determinante en cada subgrupo. O sea que se tendrá, si hay 5 subgrupos, 5 determinantes. Este es el determinante del primer subgrupo, que se le conocerá como varianza generalizada, ¿no? Esta es la general, ¿no? La matriz de varianza covarianza general, la que obtuvimos global, de toda la tabla. Ya no sería por subgrupo, de toda la tabla. ¿Para qué? Para poder hallar los límites de control. Recuerden que para poder hallar los límites de control necesitamos el determinante de la varianza general y necesitamos calcular un B1. ¿Recuerdan? B1 mediante esta fórmula. Recuerden que aquí n es 3, n es igual a 4 y p es igual a 3. Entonces simplemente colocan 4 menos 1 que sería 3. 3 a la 3, 27. Aquí sería n que es 4 menos i, pero i puede tomar el valor de 1, de 2, de 3. ¿Por qué de 1, de 2 y 3? Porque debe llegar hasta p. P es el número de variables. Como hay 3 variables, entonces este n menos 1 será 4 menos 1, 4 menos 2, 4 menos 3, porque ahí p llega hasta el número de variables, hasta 3. Entonces 4 menos 1 es 3, 4 menos 2 es 2 y 4 menos 3 es 1. Ya tiene el valor de B1, así se hace con B2. El mismo procedimiento, B2 dio un valor de 0.44. Entonces, si B1 es 0.22 y B2 es 0.44, simplemente apliquemos la fórmula para hallar los límites de control. Por ejemplo, para hacer una estimación de la varianza covarianza, en este caso del determinante de la matriz de varianza covarianza, la fórmula es: toma el determinante de la matriz de varianza covarianza muestral y divídelo entre B1. El determinante de la matriz de varianza covarianza muestral es este valor, en este caso 48.852.51, y se divide entre B1, que es 0.22, y genera esta estimación para la matriz, para el determinante de la matriz de varianza covarianza, del proceso, ¿no? Ya cuando usted vea un sigma, ya estamos hablando ya del proceso. A partir de la varianza generalizada muestral, ¿no? Este proviene de la muestra y esta es una estimación del parámetro obtenida de esta estimación de la muestra. Y repito, es como cuando calculábamos el sigma. El sigma en la carta XR, el sigma es el R trazo, que estaría reemplazado por este, sobre D2, y el D2 sería este B1 que ustedes ven. Es similar en ese sentido, en la estimación de sigma para el caso univariado. Bueno, ya tenemos B1 y B2, ya aplicando la fórmula ya tenemos el valor del límite de control superior, el central y el inferior. Estos son los datos, ¿no? Obviamente si da un valor negativo, se coloca 0. Estos son el límite de control superior, un valor muy grande, 488.497.57 y 0. Aquí están los valores que generó la varianza de cada subgrupo. Estos son los valores de t cuadrado que vamos a necesitar. Recuerden que calculamos la matriz de varianza covarianza en cada subgrupo, ¿no? En cada subgrupo hay que calcular la matriz de varianza covarianza. ¿Pero para qué? Para hallar estos t cuadrados. Estos son la matriz de varianza covarianza en cada subgrupo. Obviamente aquí hay 4 datos. Este es el t cuadrado general para cada uno de los subgrupos. Estos son los valores de t cuadrado. Miren que se hizo para el primero. Recuerden que n es 4.
Entonces, en cada subgrupo que vamos a calcular, en cada subgrupo, vamos a calcular obviamente los límites de control. En cada subgrupo, perdón, vamos a calcular los estadísticos de control, no los límites, los estadísticos de control, con el propósito de que esos estadísticos se presenten en la carta, ¿no? Y poder hacer el monitoreo. Para el primer subgrupo, por ejemplo, se tomaron igual, mismo procedimiento, el centramiento, la matriz de varianza covarianza, este es el vector fila, aquí se quedaría el vector columna. Resolvemos primero lo que está en llave, que son el vector fila por la matriz de varianza covarianza, y después resuelto genera otro vector fila que lo multiplicamos por este vector columna. Este es el vector fila generado por el vector columna, nos da un valor y multiplicamos por 4, porque recuerden que hay que multiplicar por 4, tal y como nos presenta la fórmula. Miren que dice n. Cuando se trata de n, la cantidad de subgrupos, ¿no? Observen que cuando se trata de observaciones individuales, obviamente aquí quedaría 1, no se presenta el n, ya de hecho, como es la unidad. Este es el primer t cuadrado, 8.25. Y así se hace para cada subgrupo, ¿no? Hay 5 subgrupos. Entonces, obviamente, ya tienes un monitoreo de ese t cuadrado. Este es el t cuadrado de Hotelling. Hay una estabilidad estadística. Si fuese fase 2, uno dijera que está en control, ¿no? Si fuese fase 2. Aquí está una representación R de la carta. Este es simplemente para hacer la gráfica. Entonces no hace el R, repito, aquí que se presenta es el lenguaje R, pero para hacer la gráfica. Para presentar la gráfica, no hacerla. Presentar la gráfica, no hacerla. Hacerla implica toda la estructura matemática que hicimos hace un momento. Este es R. Miren que nos más o menos da el mismo valor que generó cuando realizamos la carta de control en esta gráfica, que es lo que vamos a presentar ahora. Esta es la de esta gráfica. Vamos en esta gráfica para finalizar por el día de hoy. Voy a tratar de buscar el ejemplo de varianza generalizada. Espero que sea este. Vamos al libro de datos. Aquí están las 3 variables, ¿no? 3 variables. Veamos. Aquí están las 3 variables. Se dijo que tamaño 4. Miren que hay 3 variables. Es en el mismo, ¿no? Estamos en el mismo procedimiento que hicimos hace un momento, ¿no? Controlar datos por gráfico de control por variables, gráfico de control multivariado, t cuadrado, exactamente el mismo. Tomamos las 3 variables, pero aquí vamos a decirle que el tamaño de su grupo es 4. 4. Cuando tomemos las 3 variables, que es el resultado que ustedes ven aquí. Tamaño de su grupo 4 y se tomaron las 3 variables. Temperatura, viscosidad y concentración. Recuerde la tabla de datos, ¿no? La tabla de datos está. Estas son las tablas de datos de nuestro ejercicio, de la presentación. Regresarnos a la presentación. Ahí está la tabla de datos. Aquí están las tablas de datos. Entonces, le decimos que tome la temperatura, la viscosidad, la concentración, pero lo decimos donde dice tamaño de su grupo 4. Y le damos a aceptar. Y esta es la salida. La salida de la carta de control
para la medida de localización, y la varianza generalizada, que recuerden que la activamos en el tercer icono que estoy señalando, antes del disquete. Le decimos, tome, y además de la t cuadrado tradicional, que es la medida de localización, tome la varianza del gráfico, perdón, el gráfico de varianza generalizada, que es la medida de variabilidad. Aquí también puede presentar la elipsoide de control, ya en 3D, también es conveniente que ustedes, todos los puntos están en la elipsoide, que es si hablamos desde el punto de vista matemático, esta es la gráfica real, ¿no? Una elipsoide, que es el t cuadrado. Y esta en 3D, ¿no? Comportamiento en 3D. Obviamente, visualmente es más sencillo, en un plano, para la medida de localización y para la medida de variabilidad. Igual, aquí ustedes pueden tener una descomposición de t cuadrado, un reporte si existe, obviamente él se va a bloquear, ¿no? Porque cuando se trata de la parte multivariada, algunas veces el stack graphic tiene inconvenientes. Entonces, este es el sentido de la carta de varianza generalizada. Recuerde, varianza generalizada es una carta de la medida de variabilidad, pero esto ocurre siempre y cuando este procedimiento que estoy señalando, siempre y cuando el tamaño del subgrupo n sea mayor que el número de variables que se está monitoreando. Para este caso, ese es el stack graphic, el procedimiento en stack graphic. Preguntas, por favor, acerca de esta sección de cartas de control de t cuadrado, tanto para la medida de variabilidad como para la medida de localización. Si hay alguna pregunta, por favor, estoy a su disposición acerca